Bendiciones, hermanos. Aquí estamos listos una vez más para poder meditar en la palabra de Dios, para poder compartir la escritura. Y en esta ocasión, el tema que voy a compartir es un tema muy fundamental de nuestra vida cristiana, es sobre la oración. Y de nuevo voy a utilizar un fundamento de los evangelios relacionado con las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Las parábolas, la parábola de la viuda insistente. Así que quiero en esta ocasión detenerme para poder considerar los principios espirituales que podemos encontrar en esta escritura y pues detenernos y aplicarlos en nuestra vida. Hay tanto que hablar acerca de la oración, hay tanto que aprender sobre la oración. Y en esta ocasión no vamos a poder obviamente cubrirlo todo, pero sí por lo menos extraer algunas ideas que nos hagan reenfocarnos en la importancia de la oración. Y fue con ese propósito que nuestro Señor Jesucristo compartió esta parábola para poder enseñar sobre la necesidad, sobre la importancia de orar. Ahora, antes de comenzar, pues vamos a orar, esperando ya que algunos estén conectados y que otros estén ya también dispuestos para poder unírsenos de manera que podamos meditar en la palabra de Dios en esta ocasión. Vamos a dar gracias a Dios por la vida y por un día más de su favor, de su misericordia, de su gracia sobre nuestra vida. Oramos, Padre, gracias por un día más con salud, con fuerzas, con la libertad que tenemos en Cristo. Gracias por un día más de tu misericordia renovada sobre cada uno de nosotros. Te damos a ti, Señor, la alabanza al reconocer que tu bondad se muestra en nuestra vida, al reconocer que tú nos rodeas con tu favor, al reconocer que tú muestras tu poder a favor nuestro. Señor, tú eres el que nos sostiene, el que nos ha atraído, el que nos ha hecho aceptos, el que nos ha limpiado, el que ha cambiado nuestra vida y le ha dado propósito. Y sabemos que jamás podríamos pagarte por tu obra en nuestra vida. Padre, gracias por la oportunidad que tenemos de estar enfocados en tu palabra. Gracias, Señor, porque tenemos vida, tenemos promesas, tenemos tu presencia y tenemos, Señor, la seguridad de que tú estás obrando y que tú terminarás esa obra que has comenzado en nosotros. Gracias, Padre. Gracias por tu obra en nuestra vida. En el nombre precioso de Jesús, nuestro Señor. Te damos las gracias y bendecimos tu nombre. Amén. Aleluya. Muy bien, el tema de hoy es la necesidad de orar siempre y no desmayar. Una enseñanza práctica, simple, muy sencilla, la cual el Señor Jesucristo compartió utilizando una parábola, la parábola de la viuda insistente. Lucas capítulo 18, verso 1 hasta el verso 8. Y dice así la palabra de Dios. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oigan lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Resulta sumamente interesante para mí esta parábola que, aunque es muy pequeña, nos está mostrando la importancia
la necesidad, dice el Señor Jesucristo, la importancia de orar y de orar siempre y de no desmayar, porque existe siempre la posibilidad, voy a decir la tentación, de que dejemos de orar, específicamente cuando se trata de pedir y pedir y Dios no nos responde, y entonces como Dios no nos responde, optamos por dejar de continuar pidiendo. Y es precisamente sobre esta experiencia humana. Yo creo que a todos nos habrá acontecido sobre alguna área o sobre muchas áreas en nuestra vida, que oramos, pedimos, continuamos clamando por algo y Dios no nos responde, entonces lo abandonamos. Y el Señor, sabiendo esta realidad de que como humanos nos desanimamos, Él dice que es una necesidad el orar siempre y que es muy importante el no desmayar. Yo quiero que tome nota de que en estos versículos existen varios elementos sumamente importantes. Número uno, el Señor Jesucristo revela que es una necesidad. Y aunque la oración es un privilegio, yo no sé si a usted en alguna ocasión, lo más seguro es que sí, alguien se le ha acercado y le ha dicho, ore por mí porque a usted Dios le oye. Es un privilegio, porque nosotros como creyentes sabemos que nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia. Y qué bendición, hermanos, y yo creo que también usted lo ha experimentado, que cuando usted ora en la mañana, ocupa un tiempo en la mañana para bendecir al Señor, alabar su nombre, ocupar algún tiempo con algunos cantos, desarrollar un devocional, inmediatamente la paz de Dios, el gozo de Dios vienen a ser una realidad en su vida. Es un privilegio orar. Pero el Señor Jesús lo establece como una necesidad. Y también vemos que dentro de los principios que Él estaba compartiendo, Él habla acerca de la importancia de no desmayar. Luego también el otro elemento que a mí me llama muchísimo la atención es el hecho de que sobresale que el juez no tenía temor de Dios, o sea, era un perverso, era un impío, era un hombre injusto, aunque era juez. Al no tener temor de Dios, este hombre no podía caminar en justicia. Y se repite o se declara con respecto a él que no respetaba hombre. O sea que esta era una persona orgullosa sumamente. Era una persona sumamente altiva, una persona que estaba completamente llena de soberbia. Y esta persona es la que estaba ejecutando la justicia. Dice la palabra de Dios que había también en esa misma ciudad una viuda. Sobresale el hecho de que esta viuda estaba viniendo con esa petición. Y esta petición era por justicia. Tenía un adversario. Probablemente alguien había cometido una injusticia, se había aprovechado de esta mujer. Lo más seguro es que económicamente. Y esta mujer estaba esperando que el juez le hiciera justicia. Y dice el Señor Jesucristo en esta parábola. Recuerde que una parábola es una historia que se utiliza con el propósito de compartir o de enseñar verdades importantes, utilizando una comparación con ejemplos o con cosas naturales. Así que dice la palabra que este juez no quiso. La mujer venía, la viuda venía para poder pedir justicia y probablemente el juez no la recibía, no le daba importancia. Claramente la palabra dice, el juez no quiso por un tiempo. Dando así a entender el Señor este tiempo de espera que como creyentes muchas veces tenemos que experimentar. Estamos clamando y Dios no responde y parece que Dios ignora nuestras oraciones. Esto es lo que estaba experimentando esta mujer. El juez estaba ignorándola. Ahora, dice la palabra que la insistencia de esta viuda molestó a ese juez. La actitud de esta mujer llegó a fastidiar al juez. Y entonces él toma una decisión. Él le hizo justicia por una sencilla razón. Él quería evitar que esta mujer continuara viniendo. Qué tremendo, porque en esta parábola que el Señor Jesucristo está compartiendo, Él está queriendo animar a los creyentes utilizando una historia imaginaria, una historia inventada, pero que tiene elementos que se relacionan con nuestra experiencia de sentirnos ya desanimados en cuanto a orar. Quizás no es la voluntad de Dios,
quizás Dios está desagradado conmigo, quizás no merezco lo que le estoy pidiendo. Y entonces abandonamos nuestra actitud de continuar orando, de continuar pidiendo. Pero vemos en la palabra que el Señor habló acerca de insistir. Él habló acerca de la importancia de permanecer clamando, de permanecer. Oigan lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? Dios está diciendo, este hombre impío, este hombre que no tenía temor de ningún hombre, que ni siquiera creía en Dios, le hizo justicia a la viuda por una razón incorrecta. Y ustedes no creen que Dios va a hacerle justicia a sus escogidos, que claman a Él día y de noche. ¿Se tardará en responderles? Les digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Muy importante detenernos en estos versos. El Señor Jesucristo pone énfasis en esto. Oigan lo que dijo el juez. O sea, la reacción del juez de hacer justicia. Le voy a hacer justicia porque me molesta que esta mujer esté continuamente viniendo. Y sobre la base de que este hombre está dispuesto a efectuar el juicio que esta mujer está demandando, sobre la base de que le molesta su presencia, entonces el Señor nos lleva a nosotros a esta reflexión. ¿Y no creen ustedes que Dios les va a escuchar? ¿Y ustedes no creen que Dios va a levantarse a favor de ustedes? ¿Y no creen ustedes que Dios va a prestar atención a su clamor, siendo que ustedes son sus escogidos? Ustedes son su pueblo, ustedes son sus hijos, ustedes son los que Él ha redimido. Este hombre injusto hizo justicia a una mujer desconocida, a una mujer que para él no valía nada, no importaba nada. Y entonces lo pone en contraposición con nosotros, como hijos de Dios. Y es aquí, hermanos, donde tenemos que levantarnos y reaccionar. Es parte de los primeros fundamentos que tenemos que establecer esta noche. Es importante, es necesario orar. Y es importante continuar haciéndolo hasta que recibamos respuesta. Eso es lo que está escondido en toda la parábola. No dejar de orar. Si usted ha estado clamando por el favor de Dios, por la bendición de Dios, siga clamando hasta que tenga la respuesta. Sobre la base de que el Señor Jesucristo establece de que nuestro Padre Celestial va a escucharnos y va a hacer justicia a sus escogidos. Pero tome en cuenta el hecho de que Él junta a la característica número 1 de que somos sus hijos, somos su pueblo, el que clamemos de día y de noche. Muchas veces somos superficiales. Creo que todos nosotros, todos, absolutamente pecamos con nuestra superficialidad en la oración. Yo muchas veces he enseñado que mientras más grande es el problema o la necesidad, mayor debería ser la intensidad y la pasión con la que oramos, pero muchas veces estamos en problemas y en dificultades y no clamamos así como que estamos desesperados. No buscamos realmente a Dios con todo nuestro corazón. Somos muy superficiales en nuestra vida de oración y eso es algo que tiene que cambiar. Y esto es lo que el Señor Jesús está enseñando aquí. Los escogidos tienen que clamar de día y de noche. No es que van a recibir justicia solo por ser escogidos. No, los escogidos tenemos que clamar de día y de noche. Ahora, el Señor Jesucristo prácticamente está estableciendo aquí una base sobre la cual todos nosotros como creyentes deberíamos de fundamentar nuestra vida de oración. Y es la pregunta que el Señor Jesucristo hace. ¿Se tardará en responderles? Mire, hermano, yo lo que encuentro aquí es que el Señor Jesús prometió respuestas rápidas. Ahora, nosotros muchas veces de una manera muy religiosa decimos, bueno, es que en realidad Dios me va a responder en su tiempo. Pero no, el Señor Jesucristo está hablando de que si hay una insistencia, si hay un clamor, si hay una actitud de fe, si hay una actitud correcta de ir delante del Padre en el nombre de Jesús, de acuerdo a su voluntad, como dice la palabra, Dios va a obrar en nuestra vida. Y tomemos en cuenta lo siguiente.
Muchas veces no es que Dios no quiera responder, sino que como parte del conflicto espiritual en que nos encontramos, consideremos el hecho de la actitud de Daniel, que se dispuso a orar y a ayunar, pero él no recibió respuesta por varios días. Cuando finalmente aparece un ángel y le dice, desde que te dispusiste a orar fui enviado, pero me detuvo el príncipe de Persia. Entendamos aquí el conflicto espiritual en el cual nos encontramos, para que no concluyamos erróneamente que Dios no ha escuchado nuestra oración, que Dios no quiere respondernos, sino que tenemos que perseverar, permanecer en nuestra actitud de fe, sobre la base de la promesa que el Señor Jesucristo ha hecho en este versículo. Él dijo, ¿se tardará en responderles? Les digo que pronto les hará justicia. Yo quiero tomar eso como una promesa y quizá podríamos tomar eso como base incluso para el tema en esta ocasión. Dios hará justicia pronto. Cuando usted está en peligro, cuando usted está en necesidad, cuando usted está siendo oprimido, cuando el enemigo se levanta en contra suya, en medio de la adversidad, si usted clama, primera condición, usted es escogido, segunda condición, usted clama a Dios, Dios va a manifestarse a favor suyo. Ahora, yo encuentro un capítulo atrás, un ejemplo de lo que significa responder prontamente. Dice la palabra de Dios en Lucas 17, verso 12, que entrando en una aldea le salieron al encuentro 10 leprosos. Se pararon de lejos, imagínense la escena, Jesús está pasando de un lugar hacia otro. 10 hombres se paran de lejos y gritan, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, vayan y muéstrense a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Mire, eso es una respuesta pronta. Eso es de lo que el Señor Jesucristo estaba hablando. Pero obviamente tenemos que pararnos sobre el fundamento de que somos los escogidos, somos los hijos de Dios, somos el pueblo de Dios y clamamos. Y clamamos con el entendimiento de que habrán obstáculos. El diablo va a tratar de desanimarnos y nosotros tenemos que permanecer en fe. Dios va a obrar a favor nuestro. Y en términos generales, el Señor Jesucristo está determinando acá que Él va a manifestar o ejecutar su voluntad en nuestra vida, que Él va a cumplir su palabra. Así que tomemos esto como una promesa para nuestra vida. Él va a respondernos pronto. Así que cuando usted ore, crea que recibe. Jesús enseñó ese principio. Pero también crea que recibe pronto. Porque este es el problema, nuestra mente. Muchas veces como creyentes oramos con esperanza. Sí, algún día va a suceder. Pero Jesús enseñó a orar creyendo que recibíamos en el momento que pedíamos. Este es nuestro conflicto. Y por eso es que necesitamos la palabra para poder edificar nuestra fe y entonces orar con fe. La palabra de Dios dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Un justo orando eficazmente, orando con entendimiento, orando de acuerdo a la palabra, orando con fe, va a obtener resultados. Y mire, todos nosotros como creyentes después de algunos años experimentamos que muchas veces ni siquiera tenemos que pedirle a Dios que se manifieste. Él está obrando en nuestra vida. Muchas veces, en base a lo que está escrito de deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Ni siquiera venimos delante de Dios a pedir lo que estamos necesitando y Él está obrando en nuestra vida. ¿Cuánto más cuando en una situación de peligro, de enfermedad, de muerte, de amenaza, de escasez, de deuda, hay un clamor? Y se clama a Dios para que Él se manifieste porque el enemigo se ha levantado en contra nuestra cuando hay opresión. Ahora es importante entonces que reconozcamos que es una necesidad orar y que es importante no desmayar, que continuemos adelante, perseveremos en la oración, continuemos hasta recibir la respuesta y que creamos
la palabra que el Señor establece, que Dios va a hacer justicia pronto. Así que agréguele esto a su actitud de fe, a su actitud, a su vida de oración. Creer que Dios va a responderle pronto. No crea que va a ser el próximo año. Crea que Dios va a responderle pronto. Ahora, como el desánimo es parte del conflicto espiritual y los estorbos de parte del enemigo también son parte de ese conflicto espiritual, el Señor hace una pregunta después de haber hecho la promesa, y esa pregunta es sumamente importante analizarla. Él dijo esto: pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Es importante lo que el Señor Jesucristo agrega sobre la base de que Él está enseñándole a sus discípulos a orar continuamente, a orar creyendo que van a recibir una respuesta inmediata o muy luego. Y entonces hay que hacer a un lado esa idea de que, no, yo estoy orando, pero en el tiempo de Dios Él me va a responder. Porque solo eso demandaría ciertos detalles que tendríamos que analizar bajo ciertas circunstancias o bajo ciertos propósitos. Pero en términos generales, Dios quiere responder pronto. Pero aquí vemos otro elemento. El Señor Jesucristo se enfoca hacia el final de los tiempos, el tiempo que nos ha tocado vivir a nosotros. Y Él hace esta pregunta a manera de una reflexión. Cuando yo regrese, en esa época, en ese tiempo, voy a encontrar gente realmente viviendo en fe, gente llena de fe. Y es que, ¿sabes? Según la palabra de Dios, a través de lo que el apóstol Pablo dejó registrado, vendrían tiempos peligrosos de hombres amadores de sí mismos, hijos rebeldes, hombres amadores de los deleites más que de Dios. La Biblia habla de la apostasía. En Daniel se nos habla acerca de que la ciencia se iba a aumentar, también la maldad se iba a aumentar. Entonces, esto es lo que yo encuentro para este tiempo. Y se aplica al momento en el cual se acerca la venida de nuestro Señor Jesucristo. Este tiempo que nos ha tocado vivir. La maldad se ha aumentado. La gente está queriendo legalizar, y ya lo lograron en muchas naciones, los abortos. La violencia, cómo se ha generalizado en el mundo, cómo últimamente hemos visto en diferentes naciones gente delinquiendo, gente destruyendo la propiedad privada, afrentando a la policía. Tremendas acciones de violencia en el mundo, pura maldad, destruyendo. El racismo es algo que uno se asombra cuando uno se da cuenta que todavía en pleno siglo XXI hay gente llena de odio, llena de maldad. Por esto es que Jesús preguntó, ¿y cuando el Hijo del Hombre venga hallará fe en la tierra? Porque estamos viviendo en una etapa donde hay 4 aspectos que pueden de alguna manera estorbar la fe de las personas. Número 1 es la maldad. Número 2 es la ciencia. Número 3 es el materialismo. Y número 4 es la apostasía. En la medida que la maldad se aumenta, la gente deja de creer en Dios. La gente abandona a Dios porque piensa, no puede ser que haya Dios si hay tanta injusticia. A medida que la ciencia se aumenta, la gente duda más, porque mientras más intelectuales son los seres humanos, mientras más racionales, más lógicos, les resulta más difícil el vivir por fe. Por cierto, existen cosas como esta. Se habla por allí acerca de un proyecto llamado Blue Beam, el cual se va a utilizar para crear hologramas. Y pues según las religiones, hacer proyecciones. Si se trata de la segunda venida de Cristo, pues proyectar un holograma de la segunda venida de Cristo. Si es para allá en el mundo oriental, pues proyectar a Buda. Si es con relación al islamismo, pues algo relacionado con su religión. Y se habla de muchas cosas relacionadas con la ciencia. Y mientras más se descubren cosas y se habla de colonizar Marte, de colonizar la Luna, la gente se olvida de Dios. Porque para la gente resulta difícil conciliar la ciencia con la fe. Resulta absurdo porque es ilógico. Así que la ciencia se convierte en un enemigo para la fe. Luego el materialismo. Vivimos en un mundo tan materializado donde el estatus, nuestra posición, nuestra vida se define por lo que tenemos, por lo que usamos,
por lo que hacemos, por las marcas, etc. Y aún las iglesias que han sido desviadas, así como la iglesia de la Odisea, que se enfoca en lo material y dice, yo soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Y el Señor tiene que decirle, eres un miserable, desventurado, pobre, desnudo. Las iglesias se han desviado hacia el materialismo. Hay una iglesia en los Estados Unidos, en Miami, donde su famoso pastor está levantando a la gente en oración y le dice, vamos a clamar por milagros económicos, pero no pida menos de $1.000.000. Y toda la gente está emocionada. Les dice, traigan su ofrenda y crean por $1.000.000, moviendo a la gente en la codicia, manipulando las emociones de la gente. Aún la iglesia, desgraciadamente, ha caído en un enfoque materialista debido a líderes que están realmente interesados en negociar con el evangelio. Están interesados en enriquecerse. Hay gente que no tiene temor a la hora de retar al pueblo para ofrendar, manipular, torcer las escrituras. Eso es algo terrible y eso causa que mucha gente rechace el evangelio. En los Estados Unidos hay mucha gente que no quiere saber nada de iglesia, no quiere saber nada del evangelio por causa de la codicia de los líderes, por causa del interés económico. Y el último elemento es la apostasía. La apostasía es evidente. La apostasía nos habla de la gente que abandona el evangelio, la gente que habiendo conocido se alejan del evangelio, pero no se quedan como incrédulos, sino que adoptan una actitud de rechazo o cambian su creencia, se enfocan en una posición o en una doctrina totalmente diferente. Por esto es que el Señor Jesucristo hace esta pregunta, porque es la realidad del ambiente en el cual nosotros vivimos ahora. Como parte de la apostasía, mire, usted tiene que saber, y yo le he predicado muchas veces, como iglesia hay cosas que me van a oír repetir porque es necesario que queden clavadas en nuestra mente y que las comprendamos con claridad en nuestro corazón. Pero ahora que estamos alcanzando mucha más gente a través de las redes, es necesario repetir algunas de las cosas. Usted me ha oído decir que usted no debe de moverse si usted sabe que el trigo y la cizaña crecen juntos. Usted no debe de sorprenderse cuando alguien cae, cuando aparece alguien que estuvo influenciando, alguien famoso, pero se aparta del Señor. Eso no tiene que mover su fe. Usted tiene que permanecer con sus ojos puestos en Cristo. Mire, esto va a ser muy frecuente y de hecho nosotros estamos desconectados porque no estamos interesados en estar pendientes de esto. Tenemos que estar más interesados en la palabra, pero esto se va a volver normal. Pastor anuncia que dejó de creer en Jesús y se disculpa con la comunidad LGTBQ. El hombre se separó de su esposa, un pastor evangélico que se casó virgen, atacó constantemente a la comunidad LGTBQ. Anunció en Instagram que dejó de creer en Jesucristo. Datos, el pastor se llamaba Joshua Harris, 44 años, conocido por sus libros, y en 1997 él escribió un libro particularmente enfocado en que las relaciones sexuales tendrían que ser para después del matrimonio. Y él atacaba mucho, enfocaba mucho este asunto del homosexualismo como una forma de vida incorrecta, como una forma de vida pecaminosa. Este hombre era muy famoso, tenía mucha influencia. Pues resulta que después de haber estado 21 años casado, anunció que renunció a la fe. Y hay mucho que hablar sobre esto, pero no quiero detenerme al respecto. Él simplemente, como parte de sus declaraciones, dijo, he experimentado un cambio masivo con respecto a mi fe en Jesús. Y según todas las medidas que tengo para definir un cristiano, no soy un cristiano. Y luego se refirió a la comunidad LGBT para poder disculparse con ellos, para poder pedirles perdón por todo el daño que les había hecho, cuando él lo que había estado haciendo era predicando la palabra de Dios. Ahora, ese solamente es uno de muchos. Después resulta o aparece otro pastor, esto es de mayo del 2019, después de 40 años, el pastor de la mega iglesia llamado Dave Gass renunció y critica el cristianismo. ¿Cómo es posible, podría pensar usted,
que alguien que haya sido un cristiano se vuelva contrario al evangelio y se ponga a criticar lo que antes predicó. Simple, hermanos. Esta es la apostasía. Y usted no debería de sorprenderse de eso. Así que tenemos, solamente por mostrarle un par de ejemplos, y bajo el enfoque de que tenemos que saber que hay 4 enemigos para la fe. Y estos 4 enemigos de la fe van a impedir que los creyentes oren. Entonces Jesús está hablando, cuando venga el Hijo del Hombre y hará fe en la tierra, Él está diciendo, y cuando yo regrese, ¿los cristianos orarán? Usted responda a la pregunta. ¿Ora usted? ¿Qué tanto usted ora? Porque Jesús se anticipa y trae la revelación. Porque Él está diciendo, es muy probable que no haya mucha gente viviendo por fe cuando el Hijo del Hombre venga. Ahora, yo quiero enfocarlo en el hecho de que, número 1, es una necesidad orar. Número 2, no hay que desmayar aunque la respuesta tarde. Número 3, hay que basarnos en la promesa del Señor de que Él va a respondernos pronto y hay que creer. Mientras oramos, hay que creer que Dios va a responder nuestra oración pronto. Pero es importante que tomemos en cuenta 2 elementos sumamente importantes a la hora de orar. Número 1, hay que pedir con entendimiento, porque el primer error evangélico es pedir sin entendimiento. Y hay que pedir con fe, porque el segundo error evangélico es pedir y solamente pedir sin creer realmente que va a recibir lo que se está pidiendo. Ahora, cuando hablamos de pedir sin entendimiento, esto es lo más común. Es una actitud muy religiosa que como pastores también, aún con buena intención, con sinceridad, podemos hacerlo, pero Jesús habló acerca de que no usemos vanas repeticiones. Y el apóstol Pablo dice, ¿qué pues? Oraré con el espíritu, o sea, con pasión, con el corazón, con fe, pero también oraré con el entendimiento. Un día platicando con algunos pastores sobre esto de la oración, yo creo que él concluyó, hablábamos acerca de cuando los apóstoles le preguntaron o le pidieron al Señor Jesús, Señor, enséñanos a orar. Y hablábamos acerca de estos detalles y yo creo que el pastor, entendiendo que estaba un poco complicado el orar de acuerdo a la palabra, porque primero hay que conocer la palabra para poder orar correctamente. Él dijo, pero pastor, yo creo que al final Dios conoce las intenciones de nuestro corazón. Y sí es cierto, mire, Dios es tan bueno que en Romanos capítulo 8 creo que dice la palabra que nosotros no sabemos pedir como conviene. Y el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y por eso la importancia de orar en el Espíritu. Porque cuando nosotros oramos en lenguas, nuestra mente se queda sin fruto, pero nosotros estamos orando, inspirados por el Espíritu Santo, y estamos orando la perfecta voluntad de Dios. Y eso es sumamente importante. Pero Pablo nos habla de orar con entendimiento. Por eso quiero llevarlo a esta reflexión. No solamente el no desmayar en cuanto a orar, no solamente el que reconozca que es una necesidad orar, no solamente que se base a partir de ahora en que el Señor Jesús prometió que habría una respuesta pronta, sino llénese de la palabra para que usted pida con entendimiento. Porque siguiendo esta línea, por ejemplo, de la apostasía, fíjese que resulta que aquel famoso joven brasileño llamado Jota, en realidad se traduce José A. Jota, un muchacho ya que se hizo muy famoso por cantar con todo el corazón, un muchacho que desde niño fue prácticamente lanzado a la fama por alabar a Dios, por cantar aún en espectáculos públicos y en la televisión nacional en Brasil. Resulta que ahora ha abandonado a Jesús y se ha hecho homosexual o se ha declarado homosexual. Y entonces hay una gran cantidad de cristianos que están bien tristes por Jota. Aquel que cantaba, Señor, si los hijos de Elí menosprecian tu casa, ven a mi encuentro. Aquel que cantaba Agnus Dei con una voz y una pasión tremenda. Dice de que ha preferido mejor tomar el camino de vivir en su propia identidad, ha abandonado la fe, ya se desconectó del pastor,
se han separado en buenos términos, pero lo que realmente importa compartir aquí con respecto a la oración es esto. Vienen los cristianos de Brasil y muchos de otras naciones y dicen, hagamos una cadena de oración para que Jota se arrepienta. ¿Dónde dice la palabra de Dios que usted puede orar para que la gente se arrepienta? La Biblia dice que Dios manda a todo hombre que se arrepienta. La Biblia dice que prediquemos el evangelio. Y parte de predicar el evangelio es decirle a la gente, el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntase, cambie de vida, porque si usted no se arrepiente, como prediqué en la última sesión, cuando la gente muere sin arrepentimiento, mueren en la misma condición que aquellos 18 a los que les cayó la torre, igual que aquellos otros a cuya sangre Galileo mezcló con los sacrificios de los judíos, es decir, en condenación. Porque solo el arrepentimiento hace una diferencia a la hora de la muerte. Pero donde la Biblia dice que nos pongamos en oración y un montón de mensajitos y un montón de gente, sí, oremos, Señor, atráelo. Él voluntariamente se ha alejado del Señor. Él conoció del Evangelio, él conoce a Cristo. Y él voluntariamente se ha alejado. No podemos estar perdiendo, voy a decir de esta manera un poco dura o grosera, perdiendo nuestro tiempo en estar orando por Jota cuando él conoció a Dios, alabó a Dios, estuvo ministrando en muchas iglesias. Pero esto es una muestra nada más del ejemplo de la ignorancia que hay de los líderes y de los cristianos. Pedir sin entendimiento se ha vuelto algo tan común. Los pastores oran, pero oran sin un fundamento en la palabra. Y yo quiero decirle esto, mi hermano, y pastores que van a ver este video. No pretendo venir aquí con una sabiduría y con una autoridad sobre su vida para corregirle, pero es mi responsabilidad predicar lo que está en la palabra. Y lo que quiero que usted entienda es que es nuestra responsabilidad como líderes guiar a la gente de acuerdo a la palabra de Dios. Hay gente, hay pastores que están orando por un avivamiento mundial. ¿Dónde Jesús habló de un avivamiento mundial antes de que Él venga? Pero los pastores lo repiten, lo oyeron en algún lugar y están hablando de un avivamiento. ¿Qué es lo que Jesús preguntó? Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe? Porque Él sabía que por causa de la maldad, por causa de la ciencia, por causa de la apostasía, por causa del materialismo, por causa del accionar demoníaco al cual le queda menos tiempo, la gente iba a estar confundida y vemos a una iglesia fría, vemos a cristianos que han retrocedido el mundial, pastores están orando por una conversión nacional, que se conviertan todos, El Salvador será para Cristo. Quiero aclararle esto. Todas las naciones van a venir bajo el señorío de Cristo, pero hay dos etapas. Número uno, a través de la predicación del evangelio la gente se va a convertir. Número dos, a través del rechazo del evangelio y de Cristo, Cristo viene y los malos serán removidos. Entonces las naciones vendrán a ser de nuestro Señor, pero no es a través de ninguna conversión nacional. No tiene sentido que si nos ponemos de acuerdo, ese famoso texto de 2 de Crónicas 7:14 que muchos pastores han utilizado. Incluso dicen que somos la nación que lleva el nombre del Señor. El nombre del Señor no es el Salvador, ese es un título. El nombre del Señor es Jesús. Pero eso es lo menos importante. Pero sobre la base de una mala comprensión de la palabra, se asegura que si la iglesia ora, entonces Dios va a bendecir la nación. En el contexto de 2 de Crónicas 7:14, tenemos que entender, era una nación teocrática, era una nación que se había apartado de Dios, y Dios hace un trato por medio de la oración de Salomón, porque es quien inicia este trato con Dios, y Dios le dice que si después de haber sido esparcidos, de haber sido castigados por desobedientes, que si ellos se vuelven, que los oiga y que los perdone, y Dios acepta la petición de Salomón, y sobre esa base, que es una nación teocrática que se ha apartado de Dios y que se vuelve a Dios, Dios dice, yo oiré desde los cielos. Yo voy a perdonar su pecado. Yo voy a sanar su tierra. Pero ¿cuántos pastores y megapastores y apóstoles aplican esa escritura diciendo que si oramos en una nación, Dios va a bendecir a todo el país? Eso no es lo que está diciendo la palabra de Dios. No es correcto orar por una conversión nacional. Otro error muy común eso es pedirle a Jesús en el nombre de Jesús. Mire, ¿cómo usted puede venir a pedirme a mí en mi nombre? No puede. Pero usted puede venir a pedirme a mí algo en nombre de uno de mis hijos, en representación de uno de mis hijos.
por la autoridad, por lo que ellos significan para mí, y yo voy a dárselo. Pero usted no puede venir a pedirme a mí en mi nombre. Pero muchos pastores hacen esto, muchos creyentes hacen esto. Y últimamente, debido a la pandemia, pedir por la sanidad de todo el mundo. Y oraciones escritas y expresiones ahí un tanto generalizadas. Señor, ten misericordia de todas las naciones y sana a todo el mundo. ¿Tendrá fe alguien para orar por todos los habitantes del mundo? ¿Será que es posible que alguien ore por todo el mundo? Tenemos que aprender a orar con entendimiento, porque este es el error número 1. Pastores, líderes de oración y creyentes en general dicen que están orando, pero si su oración es hecha sin entendimiento, no va a ser contestada. Pedir contra lo que está escrito. Yo mencioné recientemente, y así mejor preferí callar, yo mencioné recientemente en la última prédica que hubieron pastores, varios, que me dijeron: pastor, pongámonos de acuerdo en orar para que esta lluvia se detenga. Eso sería como que oremos para que ya no hayan terremotos, para que no hayan plagas, para que no hayan pestes. No podemos orar en contra de lo que está escrito. Yo voy a enseñarle que en realidad lo correcto es pedirle a Dios que guarde a sus hijos. No podemos pedirle a Dios en contra de lo que ya está escrito. Y en esto tengo un ejemplo. La palabra del rey es una palabra incambiable. No puede ser removida. ¿Qué sucedió cuando el rey había dado autoridad a Amán y Amán se aprovechó y creó una trama en contra de los judíos? El rey mismo reconoció, cuando la reina Esther trajo al conocimiento del rey que habían decretado un día para que todos los judíos fueran exterminados, el mismo rey reconoció que lo que él había ordenado no podía ser detenido. Entonces se da una orden totalmente diferente. Se ordena a todos los judíos que se defiendan, que defiendan sus propiedades. El rey no mandó a decir: ordeno que el decreto que hice queda anulado. Y ahora que se les conceda vida y que se les conceda paz y protección a los judíos. Y esto es lo que nos revela la posición del rey. La palabra de Dios no puede ser cambiada, hermano. Usted no puede orar que no hayan plagas, que no hayan terremotos, que no haya gente muriendo. La palabra tiene que cumplirse. Profundice en la palabra y que Dios le dé entendimiento con respecto a esto. Otro ejemplo similar, relacionado con la palabra del rey y con no orar en contra de lo que está escrito, fue lo que pasó con Daniel. A Daniel se le hizo saber que si él hacía una petición a algún dios o a algún señor fuera del rey, y esto fue hecho a propósito porque sabían que él oraba continuamente, pues que fuera echado en el foso de los leones. Y el rey, bajo el mismo pensamiento de lo que pasó allá con Esther, la ley de Media y de Persa no podía ser abrogada, mucho menos la palabra de Dios. Jesús lo dijo: cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Deje de orar en contra de lo que está escrito en la palabra, porque lo que está escrito va a suceder. El rey, muy triste, tuvo que aceptar que como Daniel había violado el edicto del rey, no había otra cosa más que entregarlo al juicio que había sido decretado y que fuera echado en los leones. Fuera echado al foso de los leones. Ahora, ¿qué pasó? Dios guardó a su siervo en el foso de los leones. Pastores, por ahí va la línea de oración correcta. Es pedir protección para las familias de su iglesia. Es pedir que Dios guarde la vida de sus familiares, la vida de sus hijos, la vida de sus conocidos, de sus parientes, porque usted los identifica por nombre, usted los cubre y usted cree en la gracia de Dios manifestándose. Pero usted no ora que se arrepientan, sino que usted pide: Señor, concédeles vida. Señor, guárdalos, que el diablo no toque sus vidas, no los destruya antes de que ellos vengan al conocimiento tuyo. Atráelos con cuerdas de amor como lo hiciste conmigo. Revélate en sus corazones. Pon personas cerca de ellos que les hablen la palabra. Hay que orar con entendimiento. Así que es importante. Luego también el pedir, haciendo decretos y confesiones. Y Padre, te venimos pidiendo y venimos confesando que es hecho. No, mire, si usted va a confesar que es hecho, entonces no pida. Porque aquí el asunto es que hay que separar. Una cosa es orar, pedirle al Padre. Otra cosa es resistir al diablo y otra cosa es hablarle a la montaña. Son tres cosas, pero como no nos llenamos de la palabra, hacemos una mezcla. Y venimos reprendiendo en tu nombre, Jesús.
Y venimos echando fuera al diablo y lo atamos de pies y manos y venimos aplicando la sangre de Cristo. ¿Y cómo la aplica? Solo porque usted lo dice, la sangre se aplica. Tantas cosas que hacemos sin entendimiento, haciendo decretos, como lo hizo el apóstol Maldonado, como lo hizo el hermano Kenneth Copeland. Decretaron uno el 3 de marzo, otro el 3 de abril, que el coronavirus se moría, se desaparecía. Y han habido más de 100,000 muertos. Porque eso no funciona, no importa qué tan famoso sea. No importa cuántos seguidores tienen. No es así. No se trata de hacer decretos y confesiones. Se trata de venir a pedirle a Dios que Dios se glorifique, que Dios se manifieste con humildad, con fe, con entendimiento, de acuerdo a la palabra de Dios. Ahora, otra cosa es que después de que han orado por usted, si fuera el caso, usted en el lecho, en su cama, se queda confesando la palabra. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Pero usted no está haciendo una mezcla de petición con que venimos decretando y venimos confesando. No, es parte del error que se comete muchas veces cuando oramos. Es parte muchas veces de las repeticiones vanas. Así que, hermanos, es importante no solamente el reconocer que el orar es una necesidad, que el desmayar y que nos desanimemos es algo que nos sucede a todos. Si aún como pastores fallamos, si aún los grandes líderes de la Biblia tuvieron etapas en las cuales anduvieron en valles en cuanto a lo espiritual, todos fallamos en esta área, pero reenfoquémonos. La oración es una necesidad. No hay que desmayar. Siga clamando a Dios por su respuesta. Siga clamando a Dios por su milagro, por su provisión. Mantenga esa petición sobre la base que Jesús estableció, que el Padre haría justicia pronto. Pero agréguele estos últimos elementos. Ore con fe, hermano. Y para orar con fe usted tiene que estar yendo en la palabra. Nadie puede orar con fe si no conoce la palabra. Ore con entendimiento. Y para orar con entendimiento tiene que conocer la palabra. Nadie puede orar con entendimiento ignorando la palabra, porque va a orar cosas contrarias a lo que está escrito en la Biblia. Así que tenemos que enfocarnos en la Biblia. Mire, a manera de ejemplo le muestro lo siguiente. Yo sé que algunos pueden decirme, sí, pastor, pero la Biblia dice que oremos por todos los hombres. Pero es que hay que poner todas las piezas en orden. Juan capítulo 17, verso 9. Nuestro Señor Jesucristo no oró por el mundo. Nunca. Él le dijo al Padre, yo ruego por ellos. Yo no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Qué importante usar el modelo del Señor Jesucristo. Él enseñó el Padre Nuestro, Él enseñó a no exhibirnos y por eso yo posteé recientemente que en lugar de colgar sus oraciones en Facebook, mejor las esconda en el lugar secreto, porque ahí solo Dios las va a ver. Mientras que en Facebook todo el mundo va a ver que usted es una persona de oración. Jesús enseñó sobre las vanas repeticiones, Jesús enseñó sobre exhibirse. Jesús enseñó a través de la forma en que él oraba, cómo tendríamos que orar. En el Padre Nuestro le enseñó a darle la gloria a Dios, santificar su nombre, a pedirle cada día el pan nuestro, a pedir guárdanos del mal, líbranos del mal, guárdanos de tentación. Es una oración bien enfocada, analícela, deténgase y que Dios le ayude dándole entendimiento. Yo quiero terminar con estos versos. Juan 17:9. Yo ruego por ellos, dijo el Señor Jesucristo. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y en el verso 15, no ruego que lo quites del mundo, sino que lo guardes del mal. Pastores, es importante que aprendamos a orar por nuestra gente, cubrir nuestras familias, pero de la manera correcta. Orar con entendimiento, orar de acuerdo a la palabra. Significa que usted está con su plena conciencia, con su pleno entendimiento de por quién está orando, qué es lo que está pidiendo y usted cree que usted recibe aquello por lo que usted está orando. Y hay que sabernos enfocar para poder tener respuesta a nuestras peticiones. Así que termino con esto y espero que al habernos enfocado en la oración, en esta ocasión, usted retome ese camino. Algunos probablemente han desmayado, han dejado de orar. Es tiempo de levantarnos. Es tiempo de volver a insistir delante de Dios porque tenemos respuesta, tenemos promesa de que la respuesta vendrá pronto a nuestra vida. Apóyese en la palabra de Dios para orar en el nombre de Jesús.
Apóyese en la palabra de Dios para poder orar de acuerdo a su voluntad y ore creyendo que usted recibe lo que pide. Así que asegúrese de no orar usando vanas repeticiones o solamente por orar. Que Dios le dé entendimiento es mi deseo, que Dios por su Espíritu Santo le guíe, le ayude, pero su responsabilidad es llenarse de la palabra de Dios. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Si ustedes creen que esta es una palabra que otros tienen que oír, que hay gente que necesita entender, por favor, compártanla en sus páginas, de manera que la gente pueda experimentar la respuesta a sus oraciones. Una vez más, con todo mi corazón deseo que la paz de Dios esté sobre su vida, la gracia de Dios esté manifestando sobre ustedes y que Dios continúe guardándoles y sosteniéndoles para su gloria y para su honra. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Esa es mi oración por usted. Amén. Aleluya. Donde mi palabra sea su alimento, allí quiero